Estimados amigos, nuevamente con su programa Plataforma Democrática, donde de un punto de vista amplio, plural, conversamos sobre los asuntos más importantes vinculados a la realidad nacional. En esta oportunidad estamos con Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput, como siempre, para expresar nuestro balance y punto de vista particular sobre la coyuntura nacional. Recordarles a todos ustedes, amigos, que este es un programa que se transmite por el canal VHTV del Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana y ahora también de la Abeja Republicana. Muy bien, señores, esta semana que concluye, evidentemente ha tenido como eje de articulador la famosa huida del exministro Silva, luego que la semana anterior se pusiera a conocimiento una transcripción de un audio que obra en la Fiscalía de la Nación, que compromete directamente al exministro en la medida que el señor Samir Villaverde, el autor de esta grabación, manifiesta la entrega de 100,000 soles, 100 grandes, con el objeto de un adelanto por los servicios y las facilidades que se iban a dar en el ministerio para próximas licitaciones. O sea, un acto de cohecho, de corrupción evidente, que pone en jaque, por lo menos en lo inmediato, a Silva, y si es que eso no trae más consecuencias. Entonces, como era previsible, y lo dijo nuestro común amigo Philly Butters, había que estar alerta para que el señor no huya, porque había que llamarlo para que declare, era probable. Y a pesar que se dio el día domingo una orden de detención preliminar, o sea, para que concurra a dar su manifestación, el señor a partir de ese entonces fue no habido, a pesar que el lunes todavía se paseó por 2 medios de comunicación declarando lo pertinente, y ese mismo día despidió a su seguridad, que por mandato de la ley le corresponde en su calidad de exministro. Desde entonces está fugado prácticamente, no se ha presentado el día de ayer a la Fiscalía para dar su manifestación, y entonces tenemos uno más que se suma a esta retahíla de personajes íntimamente vinculados al gobierno y a Castillo en particular, que no se presentan, que no dan cuenta de la justicia. Recordemos al ex secretario y gran amigo de Castillo, Bruno Pacheco, y por supuesto a los 2 sobrinos carnales que tampoco están presentes y tienen un mandato de detención si es que son ubicados. Bien, sobre el particular, opiniones. Vamos a empezar con Víctor Andrés. ¿Qué le parece esta situación? Este era un tema más o menos conocido, y hoy día hay una responsabilidad clara del ministro del Interior, el nuevo ministro Dimitri Semanche, que quiere explicar lo inexplicable y se está corriendo el riesgo de una interpelación y correspondiente censura. Tu parecer, Víctor Andrés, sobre este tema, en primer lugar. Bueno, a ver, yo creo que es una fuga anunciada, ¿no? Sí, es una fuga anunciada. Es increíble que se haya producido. Yo sabía, yo intuía que esto podría pasar, pero no me imaginó que iba a pasar. Realmente estamos ante un gobierno de escapistas, de gente que huye, de gente que se refugia, se esconde, con cogoteros, con raqueteros, con carteristas que asaltan y llevan 2 o 3 chompas y se van sacando las chompas mientras huyen para que no los persigan, para confundir, ¿no? Para confundir. O sea, todo eso estamos asistiendo. Eso que le veíamos en algunas películas y que nunca sucedió en el Perú, porque estamos ante una corrupción que ha hecho metástasis. Porque antes, bueno, corrupción en el Perú ha habido lamentablemente siempre, pero focalizada y muy tecnificada y a veces
con cirugía plástica, ¿no? Entonces, al final, a veces ni te das cuenta de lo que había pasado. Entonces, eso quizás te afectaba menos porque no sabías lo que estaba pasando. Pero sí, ha habido corrupción, evidentemente, pero ahora la corrupción es generalizada y es el asalto al poder. No es una corrupción de una persona, sino de una banda, ¿no? Y hay que saquear al Estado desde antes de llegar. Inclusive pagan para llegar, lo cual es insólito. 500.000 soles vale ser ministro de Estado, según parece, según los audios que hemos escuchado. Bueno, pues si vale 500.000 soles para ser ministro de Estado por unos meses, ¿cuánto vas a sacar en esos meses? Todo eso lo que hace es desprestigiar al gobierno. Pero hay una clara indicación. El entorno de Castillo no puede declarar. El entorno cercano a Castillo no puede someterse a la justicia porque van a traicionar a Castillo en algún momento determinado o a Cerrón o a Bermejo, y eso va a complicar más las cosas. Por lo tanto, tienen que huir, tienen que volverse prófugos, tienen que escabullirse de la justicia. Y eso es lo que están haciendo ahora. Están promoviendo, auspiciando la fuga y la desaparición de los principales actores de la corrupción en este momento. ¿Eso qué significa? Que saben mucho, que la fuga y el hecho de huir de la justicia evidentemente los hace automáticamente más culpables de los que podrían estar, más comprometidos de los que podrían estar, y finalmente significa que saben mucho además y que eso implica la salvación del presidente Castillo. O sea, la huida salva la imagen o salva la conducta o los casos delictivos que pueden involucrar al jefe de Estado. Por eso es que lo hacen, lo fomentan, lo auspician, lo promueven y lo alientan. Las fugas. ¿Eso qué significa? Que el día que aparezcan, el señor Castillo cae. Y eso sí, es cuestión de tiempo, porque finalmente nadie puede estar escondido tanto tiempo, y menos en el extranjero, ¿no? Quizás en el Perú sea más fácil, pero en el extranjero con la policía sí actúa con imparcialidad y objetividad. Y entonces, lo que va a pasar ahora es que el próximo en caer puede ser el propio presidente. Y acabará siendo como Fujimori, huyendo del país, acabará refugiándose en una embajada, acabará cogiendo el avión presidencial y saliendo fuera del país a un país vecino y amigo que lo pueda acoger, se irá a Cuba refugiado, o a Nicaragua, o a Venezuela, o a Bolivia. Bueno, yo creo que ese es el próximo paso, la caída de Castillo. Sí, sin duda alguna. Mira, no sé si ustedes han reparado y los amigos que nos escuchan, que este tipo de análisis que estamos haciendo deja de ser político en sentido estricto y es un análisis más bien policial, judicial, de las alternativas que tienen estos señores que son actores pues, de estos crímenes. Y ahora yo creo que sí, está claro. Mira, ya no estamos ante la hipótesis que hace unos meses atrás se podía decir que era una banda criminal. En fin, ahora yo creo que eso es un hecho evidente. Estas últimas manifestaciones, estos últimos audios, estos documentos, creo que testimonian, incluso para aquellos que no querían usar calificaciones, de que estamos ante un conjunto de criminales que ha asaltado el poder. Esa es la caracterización, digamos, política adecuada, aunque esta afirmación nos saque del ámbito propiamente político y nos lleve al terreno de lo policíaco, de lo judicial, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, indudablemente, y es cierto, pues, que la fuga se convierte no en un elemento contingente, sino necesario, porque en el caso de que ya en su momento el Bruno, Pacheco, los sobrinos hubieran declarado, hubieran abundado en sus declaraciones, profundicen sus dichos y lo haga inmediatamente después el señor Silva y probablemente otras personas más, el círculo sobre Castillo se va a ir cerrando inexorablemente. Y eso en un momento determinado va a hacer pues que la opinión pública diga basta y el propio Congreso renuente a quitarle digamos, a quitarle la investidura presidencial a través de la vacancia, va a tener que ceder ante una evidencia contundente. No importa que Castillo sea investigado directamente, por vía indirecta,
¿no? Investigando a los cómplices, a los socios de Castillo, aquellos que han participado en el núcleo íntimo del poder, porque no es una corrupción que se ha dado en un espacio más o menos lejano del aparato estatal, que es siempre tan complejo. Este es el corazón, este es el núcleo duro del gobierno, el núcleo presidencial, la familia presidencial, los amigos del presidente, los ministros de Estado, el secretario, etcétera, etcétera. Bueno, en ese escenario estamos, pues, sin duda alguna, ante una conducta delictiva, sin ninguna duda, y entonces creo yo, como quiero preguntarte a ti, Juan, que creo yo que ya es tiempo de hablar así con la claridad. Bueno, nosotros lo hemos hecho, tú lo has hecho particularmente, pero creo que a la luz de la evidencia, el comportamiento ante este gobierno ya no es el de una diferencia política que hemos tenido en varios momentos con él, sino fundamentalmente el desprecio que yo creo que tenemos que demostrar contra gente que incluso ha traicionado el voto de aquellos que con muchas ilusiones y bastantes esperanzas confiaron que Castillo, por ser algo diferente, iba a darle a la política un nuevo curso. Todo lo contrario, ha hecho todo lo anterior, pero peor. Entonces es un hombre realmente despreciable, ¿eh? No estoy aquí adjetivizando, sino quiero caracterizar la situación poniéndome en los zapatos de aquellos que confiaron. Deben sentirse profundamente desilusionados, porque no ha pasado ni un año y este tipo revela la catadura de un delincuente, él y todo el entorno. Ningún interés para pensar en el país, ningún interés en los intereses generales del Estado. Todo es una repartija para ver cómo me beneficio en lo particular. Juan, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, un Y no, saludo primero a ustedes dos, como sí, siempre, grandes amigos. Mira, yo creo que la categoría de despreciable no se debe limitar solamente a la banda delincuencial que estaría metida en el gobierno, sino también a todos aquellos que apoyaron a que eso se concretara sí, y que no tengas ninguna duda, estarían apoyándolos si no los hubieran sacado de los ministerios o si no los hubieran sacado del Congreso. En ese sentido, un caso que me parece emblemático es alguien a quien conozco, a quien apreciaba, y digo apreciaba porque su comportamiento ha sido realmente lamentable en los últimos años, es el doctor Avelino Guillén. Indiscutiblemente él jugó un papel importantísimo en la lucha contra la corrupción, pero apoyó denodadamente a Pedro Castillo y no dijo nada durante el tiempo que estuvo con Pedro Castillo. Pero al segundo que lo votaron, de inmediato empezó a decir, no me recibía, no hacía esto, no hacía lo otro, que por aquí, que por allá, ¿no? O de lo contrario, claro. el actual ministro del Interior, Dimitri Senmache, que es una persona que dijo, no puede ser presidente del Consejo de Ministros quien le rinda homenaje a Adolf Hitler. Bueno, pues ahora es premier Claro. de aquel que dijo que Hitler era lo peor, lo bueno, algo a imitar. Ahí está. Pero en este caso de Dimitri Senmache, que yo creo que debería estar siendo investigado como fase previa a que sea acusado, este señor lo primero que hizo fue sacar de la Dirección Así, Nacional al cierto, general Vicente Tiburcio. claro. El general Tiburcio, Vicente claro, Tiburcio claro. es de la Escuela de la Policía de Investigaciones del Perú. Ha estado en la Dirección de Investigación Criminal, en la DIRINCRI, la legendaria DIRINCRI. Tenía ya o sea, tenía identificados los paraderos de los sobrinísimos y de Bruno Pacheco, y había hecho comunicaciones internacionales con diversas embajadas y lo había denunciado ante el Interpol a todos estos tipos. Por otro lado, durante su gestión se capturó al famoso Pinturita, de cuyo nombre no quiero acordarme porque es tan despreciable, ¿no? También ha llegado del presidente. ¿Y qué es lo primero que hace Dimitri Senmache? Lo saca, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque estaba tras las huellas del otro. Y luego pone al actual comandante general o director nacional, y bueno, pues se fuga Juan Silva y da una carta penosa el día de ayer que hemos leído todos, una carta penosa donde este director miente, pues, miente un comunicado que luego es desmentido por el general encargado de seguridad del Estado. Entonces, estamos viendo cómo se utiliza a la Policía Nacional del Perú con fines políticos. Silva ha huido con apoyo político
como yo creo huyó Inostroza con apoyo político, y en este caso del Lagarto, que algo tenía ahí, como creo también que en este momento la Fiscalía, un sector de la Fiscalía sigue actuando con clara connotación política, o el mismo Poder Judicial. Por lo tanto, espero que el Congreso de la República haga su trabajo y censure a la brevedad. Hoy día lo interpelan. Tengo entendido, hoy día va a una comisión, pero eso es suficiente para que venga la moción de interpelación. Una entrevista en el Congreso, una comisión o la presentación ante el Pleno. Coincido con lo que dijo ayer Vitocho, que deberían presentarse ante el Pleno, pero en fin, con la comisión basta. Pero que no sean esas mociones de censura solo para la tribuna como la que ha hecho Flor Pablo, ¿no? Espera que vence el periodo entre 4 y 10 días para presentar una censura luego de la presentación de Aníbal Torres y presenta su moción de censura. Y no solo eso, se manda a mudar a los Estados Unidos en lugar de recolectar las firmas, ¿no? Ese es el tipo de congresistas que tenemos. Falsos valores que lanzan solamente sus fuegos artificiales, que creen que están en un cuartel o en un buque, pero que en la práctica no hacen absolutamente nada. Entonces, espero que prospere esa moción de censura que surja de la moción de la invitación, de la interpelación, y que este señor se vaya cuanto antes y que le levanten el fuero para que pase de una vez en manos de la Fiscalía, porque Dimitri Senmanche es gran responsable no solo político en la fuga de Juan Silva. Bien, creo que sí, pues efectivamente, eso tiene que efectivizarse ya, y creo que el Parlamento tiene que hacer dos cosas inmediatas. Una de las que tú has dicho, tiene que proceder a la interpelación, censura de este tipo, que creo no solamente porque se le ha escapado, sino porque creo yo, como tú, que la salida de Tiburcio fue pensada expresamente para garantizar la impunidad de esos personajes, y ahora pues el resultado está a la vista. O sea, este señor no merece ninguna confianza de la representación nacional ni del país, y por lo tanto debe irse a su casa a hablar con su mentor Gino Costa, porque realmente, mira tú, lo que han permitido hasta la fecha. Y el otro gran tema es que es algo que yo no termino de entender, y es que el Congreso de la República debería exigirle al Ministerio Público, al Poder Judicial, que excarcele a Samir Villaverde, el cual con los audios que ya ha presentado ha dado una información inclusive más importante que la propia Karen Lee López, ¿no? Todo el terremoto que se está produciendo es justamente por eso, y resulta inexplicable que la solicitud de colaboración que el abogado Rodríguez ha presentado todavía se está tramitando con pies de plomo, cuando de todos es de público conocimiento que este señor, que por supuesto es un delincuente, estando en el penal sin ningún tipo de seguridad propia, puede sufrir algún tipo de atentado contra su vida. Ahí hay una responsabilidad muy grave del Ministerio Público, particularmente de la señora fiscal que está llevando el caso. Mira cuánto tiempo ha pasado ya. Philly Butter siempre lo dice en televisión, pero yo creo que nosotros debemos ratificar. El Congreso debería exigirle ¿cómo se llama? Al Ministerio Público, a la Fiscalía, que cuide la prueba, pues. Aquí el tema de cuidar la prueba es que no le pase nada a Villaverde, porque si mañana tiene un accidente, algo que le impide declarar, entonces todo esto se va a caer en una frustración. Pero yo quería un poco cambiar de tema, si me permiten ustedes, y es hablar de las últimas interferencias que hay contra el Congreso de la República, ¿no? A pesar que todo el mundo habla de la separación de poderes, estamos sufriendo en los últimos tiempos una injerencia grosera por parte del Poder Judicial. Mira tú, el día de ayer, felizmente, un juzgado de Lima rechazó un habeas corpus que presentó una señora a nombre de Castillo, porque decía que la denuncia que le habíamos presentado un grupo de ciudadanos, recuerdan ustedes, por traición a la patria, afectaba los derechos fundamentales del señor Castillo, cuando eso es simplemente abrir una investigación, ¿no?, propia del Congreso, propia de su competencia, ¿no? Felizmente eso ha quedado ahí, pero hoy tenemos la noticia mala de que cuando el Congreso se aboca a elegir al nuevo defensor del pueblo, un juzgado, no sabemos con qué juez, si es supernumerario o no, ha estimado la demanda presentada por los trabajadores de la Defensoría.
Con esa lógica, a los trabajadores, el sindicato del Congreso no va a querer pues que se elijan nuevos congresistas y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué país estamos? Mira la gravedad de las cosas. Es una atribución del Congreso. ¿Qué le importa? Además, el amparo no sirve para eso. El amparo no es un control de legalidad ni de los procesos. El amparo no sirve para defender los derechos personalísimos de aquellos que son afectados por algún poder o autoridad. Está también la denuncia, por ejemplo, el habeas corpus también, o la acción de amparo que ha hecho SUNEDU contra el Congreso de la República porque está aprobando una ley que no les gusta. O sea, un órgano, el sector público se insubordina ante una decisión del Congreso de la República, titular de la función legislativa, y utiliza para eso el Poder Judicial. Entonces estamos ante una situación absolutamente anómala. Creo que el Congreso debería respetar sus fueros, no permitir, como sucedió la vez pasada, en que a través de una medida cautelar se impidió que se eligieran a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, por todo eso, ese es un tema que yo creo que merece nuestro comentario, nuestro rechazo, por cierto, pero sobre todo exigirle al Congreso que se ponga los pantalones, que actúe con firmeza y no permite ese tipo de interferencia. Yo creo además que, además de las sanciones particulares a quienes han dictado estas resoluciones irritas, hay una responsabilidad política de la titular, de la presidenta de la Corte Suprema de la República. ¿Cómo permite que este organismo se preste a bloquear el funcionamiento de un poder del Estado independiente? Así como ellos pondrían el grito en el cielo si es que el Congreso interfiere en las sentencias y resoluciones que tienen que dictar los jueces, no puede ser que jueces se entromezcan en asuntos que son de absoluta competencia del Congreso de la República. Víctor Andrés, tu opinión al respecto. Totalmente de acuerdo. A ver, totalmente de acuerdo. Esto, lamentablemente, ya hay un antecedente que un juez, creo que son supernumerarios que son elegidos a dedos por el presidente de la Corte, eso deberían desaparecer, sí, no sé por qué todavía existen, pretendió postergar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional en el pasado, en el Congreso pasado. Y el Congreso parece que lo hizo, les hizo caso, no sé si, por lo menos no lo eligieron, probablemente les hicieron caso. ¿Ah? Entonces, consiguió el objetivo, esa medida cautelar que presentó después la Ayala, que fue ministro de Defensa. Lo premiaron como ministro. Claro, todos sabemos que son decisiones políticas, son interferencias políticas en la justicia, con actores políticos y con jueces que se allanan, ¿no? El amparo es eso, el amparo no es para eso. Yo creo que el amparo es lo que bien decías tú, que eres experto en el tema, y yo no lo soy, en el sentido de que el amparo es para defender los derechos de la persona ante una arbitrariedad. De la afectada ante una arbitrariedad. Así es. Del Estado, qué sé yo, un peligro inminente. Pero aquí los trabajadores, ¿a quién están afectando? ¿Son ellos los que van a ser elegidos? No. Están afectando a un fantasma que no se sabe quién es todavía porque no ha sido elegido. O están ayudando a la actual defensora provisional a que se quede. Eso es. Lo cual es una elección camuflada. O sea, te estoy eligiendo a ti para que te quedes. Yo elijo, el trabajador elijo a mi defensora y el Congreso no lo va a elegir y tú te vas a quedar 5 años como se quedó Walter Albán y otros más que se quedaron varios años atrás. Varios años de provisionales. O Vega también de provisional se quedó 5 años. Pero eso es inaceptable. O sea, es decir, es partir del principio que los trabajadores eligen al gerente de una empresa. Los trabajadores eligen al presidente del Poder Judicial, al ministerio, al fiscal de la Nación, eligen a los vocales supremos. El sindicato del Congreso no va a querer que elijan a algunos congresistas mañana. Bueno, el sindicato, algunos congresistas, y tampoco va a querer elegir al presidente. Mañana el sindicato del Congreso, que es muy poderoso, además creo que son 2, digan no elegimos, el Congreso no puede elegir a un nuevo presidente del Congreso. Y con eso le están diciendo a Mary Carmen que se quede, porque Mary Carmen es una buena persona para ellos, de repente les aumentó el sueldo, de repente ha hecho algo a favor de ellos. Yo recuerdo que cuando Bogotá era presidente del Congreso les aumentó el sueldo y le dio una serie de gollerías. Bueno, con ese criterio se hubiese quedado pues
con estos recursos de amparo se hubiese quedado hasta el día de hoy de presidente del Congreso. O sea, me parece nefasto. Y que el Poder Judicial no haga nada. Y que el Congreso no haga nada. Porque con el antecedente que había anterior, el Congreso ha debido dar una norma, ha debido precisar la ley de amparos, precisarla y sancionar a los jueces que cometen este tipo de amparos totalmente inconstitucionales. Claro. Totalmente inconstitucionales. O sea, el Congreso no se defiende. Claro, los niños están pues en el palco presidencial con la primera dama, ¿no? Entonces, claro, están preocupados en otra cosa. No se defienden. No hacen nada para controlar al Estado. Hemos visto la vez pasada, hemos dicho ya que ha habido un trato directo entre del Jorge Chávez, el aeropuerto, y unos funcionarios públicos que no saben quiénes son, y mediante ese trato directo, a pesar de que había informes negativos de las instituciones encargadas de esto, se ahorraron $700 millones en inversiones. Y eso hay que investigarlo, ese trato directo, quién lo hizo, por qué se hizo y dónde se hizo. Bueno, nada de eso se está investigando. Nada se investiga en el Perú. Solamente la prensa saca a los cogoteros que salen a través de la prensa, no salen a través del Congreso que no investiga. La prensa se ha vuelto hoy el primer poder del Estado, el primer poder fiscalizador del Estado, y no el Congreso como está asignado de acuerdo a la Constitución. Entonces yo creo que eso es nefasto que los trabajadores y que los jueces puedan intervenir de esa manera en la justicia. Me parece que el Procurador General del Parlamento debería ya iniciar un juicio y denunciar al juez ante la Oficina de Control Interno, denunciarlo. Eso no se está haciendo, lamentablemente. Totalmente de acuerdo. Juan, tu opinión al respecto. ¿Qué piensas tú sobre estos desatinos, cosas terribles? Nefastas, es una intromisión total, indiscutiblemente. Es una intromisión total, inaceptable. Y como bien señala Víctor Andrés, es lamentable que el Congreso no responda con prontitud, con temperamento, que no se pronuncie la presidenta. Yo creo que Mari Carmen debería pronunciarse de inmediato, indicando que este tipo de acciones no se pueden tolerar. Porque, como decían, ¿no? Mañana un sindicato poderoso que usualmente hace alarde de su poder, inclusive en instancias judiciales, es el del Banco Central de Reserva. No les gusta la designación que haga el presidente de la República y que tiene que ser ratificada por el Congreso, y simplemente con este antecedente paralizan la elección del Banco Central de Reserva o lo que sea, ¿no? De los futuros claro. Del Tribunal Constitucional, lo que sea. También, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la figura va por el lado de la denuncia o de la impugnación, pero ambas están bajo la responsabilidad del Parlamento, que lo tiene que hacer de inmediato. Y mira, como se está sentando este principio en el cual encaran al Congreso y lo ponen contra la pared y no le permiten, lo inmoviliza, el Jurado Nacional de Elecciones también ha tenido el atrevimiento de decirle en una carta de ayer a Mari Carmen Alba que el informe de investigación de la Comisión de Investigación del Fraude Electoral no lo tome en cuenta, que no lo procese, que no lo desarrolle, que lo deje allí, que no le dé bola, ¿no? O sea, ¿a dónde se ha llegado? O sea, ¿cómo podemos nosotros estar en una situación en la cual el cacareado dogma de la separación de poderes es una cuestión que no se aplica en el Perú? ¿Por qué? Por la fragilidad de sus titulares, por la forma como cuando no hay jefe de Estado, y mira lo que estoy diciendo, semejantes palabras, jefe de Estado, mira lo que sucede con Delia Barrios en el Poder Judicial, con Pablo Sánchez en el Ministerio Público, con Mari Carmen Alba, con la persona que esté en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Con los miembros del Poder Electoral. Estamos en una situación realmente terrible. El asunto de fondo es que no se confía en ninguna institución del Estado. No hay una que esté marcando la pauta por su seriedad, su sobriedad, su distancia de los hechos que se van sucediendo. El Ejecutivo está cuestionado, presidente y ministros. El Congreso está cuestionado. Las encuestas de hoy lo colocan por los suelos. Tenemos, por otro lado, a un Ministerio Público con unos fallos realmente de escándalo en algunos casos,
un poder judicial igual, ¿no? El jurado, la OMP en entredicho, junto con la RENIEC, es decir, todo. Y ahora la Defensoría del Pueblo. Eso es cuando hay desorden generalizado. Eso se llama crisis institucional. Mira, hace tan solo 5 días ha pasado desapercibido que se convoca a esa entelequia llamada Consejo de Estado y nadie va. O sea, no hay quórum. O sea, ¿cómo un presidente de la República puede convocar al Consejo de Estado y nadie va? ¿No? Y mataron la noticia siempre, todas las noticias, que en pared jugaron en pared él y justo la presidenta del Poder Judicial. ¿No? O sea, ni siquiera tiene convocatoria con esos señores y puede gobernar el país. Entonces, el problema está allí, que no hay una respuesta firme y profunda de alguien que diga las cosas claras ante la opinión pública y le diga, esto es inaceptable y nosotros continuamos adelante, porque hay que decirlo también con todas sus palabras. Ese sindicato de trabajadores, mayoritariamente caviar, teme eso que es. ingrese una persona de la Que categoría no sea de ellos. Ese es que el no tema sea de fondo. de tipo Víctor García Toma, y como seguramente han comprado sus LEDs o sus pasajes a Rusia, ¿no? O están ganando sus 30.000 soles sin hacer nada mensuales, temen que los voten. Ese es el asunto de fondo. Ese es el espíritu cariar, fenicio, crematístico, monetario, la peseta, el sencillo, el centavo. Eso es lo que define verdaderamente un caviar, un vividor del Estado, que con tal de permanecer en su puesto ganando un montón de plata sin aportar nada, es capaz de tumbarse gobiernos a partir de la organización que se da de manera espontánea sobre la base de sus relaciones entre todos ellos defendiendo un objetivo común, su sueldo. Ese es un caviar. Entonces, se han metido con todo, con la complicidad también de Walter Gutiérrez, que lo ha permitido, ¿no? Claro. Que para mí ha sido un pésimo defensor del pueblo, que ahora está Sí, muy locuaz. sí, claro. Walter Gutiérrez está muy locuaz, cuestiona esto, cuestiona el otro, pero avaló el Antes golpe militar, se ¿no? cayó Se con quedó Vizcarra. callado, Claro. ¿no? Cambiaba de opinión, ¿no? Y es una pena, yo voté por él. Yo conversé con él y voté por él. Era de las personas con las cuales conversó y voté por él. ¿Por qué? Porque uno cree todavía en la ética, en la honorabilidad de las personas, y no, lo primero que hizo fue trabajar, a uparse a los caviares que seguramente lo encapsularon, y mira pues el resultado de la defensoría que tenemos. Ahora habla como ex defensor, más de lo que habló cuando era defensor, ¿no? Sí, 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 sin duda Esa alguna. es la triste realidad de nuestro país, que definitivamente no aguanta otra cosa que elecciones generales cuanto antes. Mira tú, mira Juan, has puesto el dedo en la llaga porque justamente esta conducta que es rechazable, que va contra el Estado de Derecho, contra la separación de poderes, no solamente es una anomalía abstracta, no es una cosa, sino tiene un fondo político, tiene una misma fuente, y es justamente el callaraje que afectado utiliza al Poder Judicial, donde tiene todavía una importantísima influencia, para poder contrarrestar las políticas que haga el Congreso de distinto tipo. Es maniobra caviar la demanda de amparo que están presentando a nombre de SUNEDU para que el Congreso no apruebe la ley que según ellos les perjudica, que implica también mantener sus puestos, sus consultorías y demás goyorías. El tema de la defensoría tú lo has dicho con toda claridad, y en alguna medida también es la defensa del sistema electoral y del Jurado Nacional de Elecciones, que no quieren que ahí se tome ninguna medida que pueda después implicar algún tipo de remoción para que ese organismo vuelva a tener la confianza del público. Entonces, pues estamos ante, mira tú, el poder caviar, que no hay que menospreciarlo, se ha aupado, se ha metido en las instancias jurisdiccionales, en la fiscalía tiene una fuerza, va quizás a tener más fuerza ahora con los 2 nuevos miembros que van a jurar la próxima semana, eso hay que estar muy atentos, pero por otro lado en el Poder Judicial, mira tú, cómo se permite este tipo de cosas. El amparo al cual Víctor Andrés hacía relación el año pasado fue presentado por ellos, usaron a Ayala, el que después se convirtió en ministro de Defensa, para frenar una decisión del Congreso de la República, luego que Sagasti llama a Valdés, el entonces presidente de la Comisión de Constitución, lo amenaza y le dice que él va a hacer todo el esfuerzo para impedir que el Congreso pueda elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y efectivamente cumplió su palabra, y entonces utilizó las relaciones que ellos tienen, Sagasti con la gente
del Poder Judicial, entre ellos la señora Barrios, presidente del organismo, para frenar, y se pusieron de acuerdo, y a la señora esa jueza supernumeraria, o sea que no es parte del staff, sino lo llaman como suplentes cuando alguien está de vacaciones o no está presente para que cubra una diligencia determinada, la hicieron sacar una resolución que ni más ni menos impedía el funcionamiento regular del Congreso. Por eso yo creo que la protesta del Congreso es increíble que ya no se haya hecho sentir, y la verdad es que se merecería que se haga una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, porque ella es la responsable política, ella está permitiendo que ese tipo de cosas sucedan. No es la primera vez, sino son varios sucesos donde el Poder Judicial, como cuerpo político, como poder del Estado, está interfiriendo groseramente. Claro, dirán, cada juez es autónomo, es verdad, pero ahí hay una línea directriz que está permitiendo o que no permite o que no bloquea este tipo de acciones que son contrarias a ley y al mandato de la Constitución. Muy bien, creo que ha sido una gran reflexión sobre todo estos últimos comentarios. Creo que el caviaraje acosado por el curso de las cosas ahora se defiende a través de las instancias judiciales. Ese es un tema muy importante. Y pero por eso, si me permites, tú y Vitocho, ¿ah? me permites ¿Sí? un minuto. Sí, como no, Mira, claro. Es algo orquestado, es algo premeditado, es un estándar, ya se convirtió en una metodología. Yo no tengo ninguna duda que en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, manda su cartita al Congreso y el Congreso le va a decir no, y el paso siguiente se va a ir a quejar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. También, ¿No? también. Ahí ya Tienen cumplimos con la instancia, ya cumplimos con la instancia nacional, ahora nos vamos allá. Y nosotros, tetelemeques, ¿no? Le hacemos caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algo que no tiene que ver nada con derechos humanos. Igual están haciendo los otros. Todo termina en la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque no hay políticos, pues. Porque lamentablemente lo que tenemos en el Congreso es un grupo de inexpertos que no entienden lo que significa el poder político. Y no pueden hacerle frente a este tipo de amenazas que no tienen mayor sustento si es que son respondidas adecuadamente. Sí. Ahí hay un tema bien importante, de soberanía y de ponerse los pantalones para hacer defender justamente los fueros de la Constitución. Míralo, Porque mira, salieron American Watch, la ONU, todo el mundo le dijo a Bukele, no te metas con los pandilleros, y los mandó a rodar. Acá mando yo. Y acá esos señores han matado gente y ahí sí no decían ustedes absolutamente nada. Y Bukele sigue en su lucha contra los pandilleros, contra los maras. Claro. Y acá, un titular de la República indicando, la Corte lo dijo, y el Congreso acepta. No, pues es penoso. Estamos con una dependencia bien fregada. Acuérdense ustedes, para terminar ya, de que cuando en la última elección del Tribunal Constitucional, la Comisión Interamericana, que es el paso previo a la Corte, se pronunció diciendo que la elección del Congreso era irregular, haciéndole coro a todos los caviares que aquí decían exactamente lo mismo. O sea, y vinieron a observar, tuvieron el atrevimiento de venir a observar. Claro. Bueno, señores, hemos llegado ahora sí al punto final. Como siempre, las opiniones, los puntos de vista, los hechos son sumamente sugestivos, importantes, da lugar da ganas de proseguir en este análisis, pero el tiempo ya nos puso un límite y más bien, eso sí, nos comprometemos la próxima semana a seguir analizando la realidad nacional, no sin antes agradecerle a todos ustedes, amigos que nos escuchan y que nos ven, la fidelidad en mantener su atención en su programa Plataforma Democrática. Entonces, agradeciéndoles a todos, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chao.